Buen día. Tienen sus cámaras, por favor. Buen día, ingeniero. Buen día. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, ingeniero. Buen día. Salud. Bueno, vamos a continuar con la materia y vamos a entrar a un nuevo tema. Hasta el momento hemos visto todo lo que es soltaciones normales. Hemos terminado con cuerpos de pared delgada sometidas a presiones internas. Hemos hecho problemas de aplicación. El día de ayer hemos visto un problema del Mirolubop. ¿Lo han checado, no? ¿En el Mirolubop o no? Chequeen ese problema. Claro, no está resuelto, está propuesto, pero lo hemos resuelto ayer. Y hoy ya vamos a entrar al segundo tipo de solicitación, que se refiere a solicitación de corte. Voy a compartir con ustedes el corte directo. ¿Ya? Está dado por la letra griega tau, ya sabemos, y cómo se presenta. Cuando las solicitaciones, ya sabemos, cuando las cargas actúan en forma perpendicular al eje de la pieza, ¿no? Pues acá tengo un cuerpo, una unión de dos piezas de espesor T, sometidas a una carga P y están unidas a través de este pasador. El ancho le llamamos el ancho B. Viendo de perfil, lo tenemos aquí, se ve de esta manera. La pieza de la izquierda va hacia arriba, la de la derecha hacia abajo, y es este pasador o perno que da lugar a la unión. Entonces, es este pasador que está siendo sometido a corte. Estas fuerzas, esta actuante, esta reaccionante, son fuerzas perpendiculares al eje longitudinal del pasador. Este es el eje del pasador, estas son fuerzas perpendiculares. Cuando se dan cargas en forma perpendicular, se da el corte directo. ¿Qué es lo que pasa si hago un corte acá? O el corte que está dando es en esta sección. O sea, la parte de la izquierda tiene la carga P hacia arriba. Este es el área de corte. Y aquí se presentan las tensiones constantes tau, ¿no? O sea, ¿qué son esas tensiones? Una tensión de corte es la fuerza de corte entre el área transversal, ¿no? La tensión cortante tau es la fuerza de corte P, esta, dividida entre el área de corte. Esto es A sub Q, no sé si me va a permitir. Así. Entonces, A, Q. O sea, o más, sí, ya, área de corte. Entonces, la fuerza es P, el área de corte es este círculo pi cuartos, diámetro cuadrado, siendo D el diámetro del pasador. De ahí despejo el diámetro D. D va a ser igual a raíz cuadrada de 4P sobre pi tau admisible. Bueno, aquí va a ser tau admisible. No sé si me va a permitir escribir. Bueno, sabemos que del tau de trabajo reemplazamos el tau admisible. Este sería el diámetro que precisa el pasador para soportar al corte. Entonces estamos dimensionando el diámetro del pasador a solicitaciones de corte directo. Es esto el corte directo. Ahora, ¿qué deformación angular se da? Exageramos la deformación. Este es el pasador. Hay un pequeño quiebre en el mismo debido al corte. Esta parte de la izquierda va hacia arriba, esta parte de la derecha va hacia abajo y me produce ese quiebre. Aquí hay un ángulo phi. Y ese ángulo phi está dado por la tangente de ese phi, que va a ser delta H, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que va a ser AB. Y esa tangente, como el ángulo es pequeño, es directamente igual al ángulo, ¿no? Entonces tengo el phi, se conoce como la deformación angular o distorsión.
la distorsión, que es la deformación angular por corte. O sea que el corte me da lugar a una variación angular, conocido como phi. Ahora, también yo puedo graficar las tensiones de corte con las deformaciones, en este caso angulares phi. Si hago mi curva, voy a tener un comportamiento similar al de la soltación normal, al de la barra de acero, que tiene un comportamiento lineal, también aquí en corte. Llega hasta el límite proporcional, donde tengo la tensión proporcional, el tau proporcional. Ahí termina la linealidad. A partir de ahí también se da fluencia por corte. Tengo unas ondulaciones que son el tau de fluencia. Nuevamente recupera su resistencia hasta llegar al tau máximo, donde prácticamente falla el cuerpo a corte. Trabajando en esta parte lineal, en el campo elástico, este ángulo, o la tangente aquí tengo un ángulo con horizontal, formada por esta línea. La tangente de ese ángulo es el módulo de elasticidad transversal. En la soltación normal era E, el módulo de elasticidad longitudinal. Aquí es G, es el módulo de elasticidad transversal, o es la pendiente de esta recta, de esta curva tau versus phi. Y ese G está relacionado con el E a través de esta expresión. El G, el módulo de elasticidad transversal, es igual a E por 2 por 1 más, dividido entre 2 y entre 1 más bien, ¿no? Entonces están relacionados, pero ya sabemos que esta es la inclinación o pendiente de esta línea recta. Por tanto, si yo saco para un punto cualquiera la tangente de phi, la tangente de este ángulo, para ese punto esto va a ser el tau, cateto opuesto, y este cateto adyacente va a ser el phi. Entonces, con tangente de phi igual a phi igual tau sobre phi. Esa tangente es el g, tau sobre phi. De ahí despejo el tau y va a ser g por phi. Es la ley de Hooke por corte, ¿no? Entonces aquí podemos decir, es la famosa, también hay una ley de Hooke, o se cumple si quiere la ley de Hooke en el corte. Ley de Hooke por corte. Bueno, pues tiene un comportamiento similar a de la soltación normal. Bueno, entonces ya sabemos que se da un corte. ¿Dónde se da el corte? Viendo de perfil, esta pieza va hacia arriba, esta hacia abajo, la está cortando acá, en esta sección. Y ese es el área de corte. Y ahí es donde escribo pi cuartos diámetro cuadrado, de ahí despejo del diámetro. Y bueno, y este es el phi, este ángulo, que ya lo hemos encontrado, se puede medir, es la distorsión y el diagrama tau versus phi es similar al diagrama sigma versus epsilon, ¿no? Que es para soltaciones normales. De ahí obtenemos que hay una ley de Hooke. A ver, en este otro tengo lo mismo, el diámetro. Aquí está lo que hemos dicho, la deformación, la ley de Hooke. Este es el beta. Y también vamos a tener un tau admisible. Bueno, la tangente de beta, que es la inclinación, es tau sobre phi igual a g, ¿no? El módulo de elasticidad transversal. Tangente de beta es tau sobre phi. Eso es g. De ahí despejo el tau, va a ser g por phi. Y esa es la famosa ley de Hooke, ¿no? Que hemos dicho ley de Hooke por corte.
Ya. Va a haber una tensión de aplastamiento también. Hemos dicho que aquí hay corte. Pero va a haber un aplastamiento entre pieza con el remache, como estamos viendo. En el área de contacto, esta pieza de la izquierda va hacia arriba por esta carga y hace que en este orificio que esté en contacto con este perno pasador, hace que se aplaste en esa dirección. Pero ese aplastamiento es ante todo radial. ¿Ya? Viendo esto en el espacio, esta pieza, haciendo un corte acá, hago un corte acá, en la mitad del orificio, veo que este aplastamiento es radial. Este es el diámetro D, el espesor T y el ancho B en profundidad. Entonces esto, para el análisis de esto, vamos a ver una semejanza. A ver un momentito, lo mismo tengo aquí. Aquí también se ve lo mismo. Este es el área de contacto entre el pasador y el orificio, ¿no? Aquí en esa presión que se está generando, la tensión de aplastamiento. Viendo de perfil, bueno, esta carga va hacia arriba, se genera así las tensiones. En esta pieza va hacia abajo, se aplasta hacia abajo. Este es el área de aplastamiento en todo este perímetro y es radial. Y es como una presión, pero externa, de afuera hacia adentro, en una tubería. Por eso hacemos una semejanza con una tubería. En una tubería nosotros teníamos un diferencial donde había la presión, encontrar la fuerza H, y esa fuerza H entraba en equilibrio con H medios en las paredes de la tubería, del corte, ¿no? Aquí son las paredes de la tubería. Hacemos semejanza con esto. Acá sabíamos que el H, ya, es esto, ¿no? Sabemos que H es igual a P por D por L. Esto es presión, piense con minúscula. Ya, P por D por L. La fuerza horizontal resultante sabemos que es la presión por el diámetro por la longitud. Es el área proyectada, ¿no? La presión actúa en toda esta mitad, pero el área proyectada es este diámetro y esta longitud. O sea, multiplicando este diámetro por esta longitud, es esto. Eso por la presión, esa es la fuerza resultante H, ¿no? Entonces, es la fuerza, es la presión actuando en este diámetro y esta longitud. Eso ya hemos demostrado antes. Ahora, esta presión caramba, a ver, aquí. Bueno, ahí está. Bueno, esta es la tubería. Ahora, esta va a ser la presión. Esta es la actuante, esta, que es radial, y la resultante es esta otra, en sentido contrario, o sea, de adentro hacia afuera, en forma radial, en todo este espesor T, ¿no? A ver, no sé si tengo aquí un dibujo, aquí está. Esta es la actuante, estas otras son las reaccionantes, una presión interna P. Entonces, si H es igual a P por D por L, aquí, la presión por el diámetro por la profundidad L, esto va a ser similar
aquí las resultantes H, aquí las resultantes P, la fuerza es P. Entonces voy a tener en semejanza, aquí voy a tener P, ¿ya? Esta es la presión. Va a ser la presión es la tensión de aplastamiento. En vez de P voy a tener la tensión de aplastamiento por el diámetro. Esto tendría que ser por diámetro. No me dejes escribir. Bueno, por el diámetro, aquí el diámetro minúscula, y por la profundidad que es el espesor T, ¿no? Aquí estas resultantes, esta presión P por este D y por L. Aquí esta resultante, esta fuerza va a ser P igual a esta presión que sería la tensión de aplastamiento por este diámetro y por esta profundidad que esté, por el diámetro por T. Y aquí despejo la tensión de aplastamiento. Va a ser la fuerza P sobre el diámetro y el espesor T. Esta es la tensión de aplastamiento. Bueno. Entonces, esta presión o tensión de aplastamiento actuante y reaccionante tiene esta expresión. Va a ser la fuerza P dividida entre esta área proyectada. Diámetro y profundidad T. Diámetro y profundidad T. Entonces de ahí yo puedo despejar o encontrar el espesor T. T va a ser igual a la presión P sobre el diámetro D, bueno, es diámetro minúsculo aquí, ¿no? Sobre el diámetro D y la tensión de aplastamiento admisible. Esta tensión de aplastamiento de trabajo se convierte en una tensión de aplastamiento admisible. Es un dato. Y efectivamente determina el espesor mínimo que debe tener la pieza. Bueno. Entonces, tengo dos solicitaciones. Una de corte, una tensión cortante, que es la fuerza sobre el área de corte, de donde despejo el diámetro, y otra solicitación que es de aplastamiento. Y el aplastamiento